Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Expresión Univa. El día de hoy estamos muy contentos porque, aparte de que ya tenemos un poco espaciados los programas, ahora hemos regresado y regresamos a un lugar que es muy bonito, que está aquí en Pasos del Sol y al cual agradecemos. Se llama Etiqueta, Sin Etiqueta, perdón. Para cuando quieran venir, pues ya saben, aquí estamos grabando, nos prestaron esta locación que está guapa, ¿no? Está guapa. Entonces, el día de hoy tenemos un invitadazo que viene de la tierra de Zamorano y Salas, viene de la tierra de Tiro de Gracia, de Anita Tijoux, ¿Cuántos grandes? de Gabriel Mistral, de Neruda, de incluso del propio Luis Bolaño. Claro, claro. Bolaño aquí es amado muchísimo y más por los hipsters, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos un invitado especial porque él participa o está participando en un programa de la Universidad del Valle de Temajac, que es quien ahora sí produce este programa, el cual es denominado Verano Global. Y bueno, desgraciadamente ya se nos va pronto, pero aquí estuvo un momento. Voy a dar brevemente tu semblanza, pero antes de ello, quisiera agradecer a todos los que nos ayudan y hacen posible este programa, reiterando mi agradecimiento a Sin Etiqueta, desde luego, a la Universidad del Valle de Temajac, a Alejandra Reyes, a Tania Costa, a Paulina Liberio, quienes, bueno, nos están ayudando y nos ayudarán en todo lo que es producción y postproducción de este programa. Un agradecimiento a ellos. Y bueno, Quique, voy a dar tu semblanza. Nuestro invitado del día de hoy es director audiovisual titulado en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en animación stop motion. Dirigió el cortometraje Bajo la Luna, reconocido en festivales como Stuttgart y Annecy. Sí. Animador en Horacio y los Plasticines y Cantar con Sentido, ganador de premios Quirino y Pedro Siena, co-creador y director de la serie Sander, ganador del premio India Catalina y de web serie Pajarones, que es la que platicábamos hace rato. Actualmente desarrolla nuevos contenidos con su productora Pataca, enfocado en eficiencia. Y bueno, pues estamos muy contentos de tener a Enrique Ortega. Bienvenido, Enrique, a Expresión Univa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Guadalajara? Bien, muy bien me trata Guadalajara. La hospitalidad de los mexicanos es tremenda, la comida picante y exquisita, y no, muy cálido. En realidad me he sentido muy en casa, muy agradecido de la gente, de la cultura y de todo lo que me he encontrado acá. Ya habías venido a Guadalajara, me decías, ¿no? Había venido el año pasado, pero fue una frenética semana, en el Festival de Pixelatl, donde nos quedamos por ahí cerca del centro del casco histórico de Guadalajara, al lado de la Ciudad Creativa Digital. Y claro, fue una semana donde estuvimos en charlas, ponencias, visionado, mucho mercado, entonces no pudimos visitar. En cambio, ahora que tuve esta oportunidad de estar 3 semanas, pude vivir como ese espacio doméstico de salir a desayunar, ir a trabajar, a dar las clases, volver, juntarme con amigos, de disfrutar igual el espacio en el día a día, que eso igual fue muy bonito. Sí, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué te pareció, digamos, ya en el tema de movilidad? ¿Qué te ha parecido ¿te gusta la arquitectura? ¿Qué te parece? ¿Es muy diferente donde tú vives? Fíjate que es muy parecido a Santiago de Chile, excepto por el clima y que aquí hay mucha vegetación, mucha vegetación. Santiago en ese sentido es un poquito más cemento, pero sí, bueno, el clima ha sido radicalmente distinto. O sea, hasta la lluvia esporádica que conversábamos en el auto, de que de repente llueve 20 minutos torrencialmente, se inunda todo, 20 minutos después deja de llover y todo está seco, y eso ha sido muy particular. Son los caprichos de Tlaloc. Claro que Es una deidad mexica que era la encargada de... qué bueno tener un nombre ahora a quien echarle la culpa. No, acá le agradecemos porque habíamos tenido años muy secos, entonces, pero sí, ha estado... Sí, no ha estado muy bien, pero ahora parece que vamos llenando un poco las rayitas, ¿no? Sin duda se llenó Plaza del Sol. Es siempre, ese siempre. Claro, que no llueva, si hay una fuga de agua por ahí se llena eso.
Oye, Enrique, hablando un poquito, pues vemos que tienes un palmarés, ya, digamos, un poco extenso, ¿no? Llevas varios trabajos, premios, una trayectoria muy interesante, digo, para tu juventud. Y, oye, Enrique, eh, dentro de este viaje, ¿no? De este viaje a esa Ítaca de la que hablaba Cavafis, ¿no? Eh, en, en tu caso, ¿cuáles han sido los obstáculos en el sentido creativo y de aprendizaje que de alguna manera sientes sin ellos no hubieras podido llegar a donde estás en este momento? Que en su momento lo vimos o lo viste, por ejemplo, en tu caso, como algo complejo, infranqueable quizás, pero que hoy dices, no le hace, la libré y volvería. Sí, son, bueno, las limitaciones de la producción con los recursos latinoamericanos. O sea, vernos de repente en la misma cancha con exponentes de la producción, específicamente de animación, como lo son de repente Laika o las producciones europeas, que funcionan con presupuestos abismalmente diferentes a los nuestros y tenés que competir de iguales, muchas veces se siente como insalvable. O sea, ¿cómo podemos lograr hacer producción latinoamericana con identidad latinoamericana, compitiendo en la misma línea de igual a igual con producciones que tienen 10 veces nuestro presupuesto? Sin precarizar de todas maneras nuestra labor como artistas, todos los trabajadores de la industria, que es en lo que es muy fácil caer, precarizar nuestra labor, trabajar a deshora, autoexplotarse o hacer trabajar más a las personas y escudarse un poco en el amor al arte. Lograr ese equilibrio ha sido un desafío, pero creo que a través de eso, y no lo digo solo yo, porque esto es un trabajo muy colectivo. Sí, muy creativo. De eso con el equipo con el que siempre trabajo, con las personas que he tenido el privilegio de compartir en mi lado de la cancha, con esa perspectiva hemos aprendido a desarrollar una metodología, a encontrar nuestros límites y nuestras obstrucciones y de esa manera encontrar una identidad propia de nuestra obra, que se diferencie y que no compite de la misma manera que los gringos. Podemos generar producciones mucho más ágiles, que se adapten también a los presupuestos, por ejemplo, públicos que utilizamos nosotros, y generar algo único, algo que tiene identidad. Creo que en ese sentido esa adaptación se ha visto muy de la mano con enfrentarnos a razones de fuerza mayor, por ejemplo, como lo fue en su momento la pandemia. Sí, claro. Me tocó en medio de una producción y fue terrible. O sea, me ha tocado dar un par de conferencias acá en esta instancia de la Univá respecto de la producción eficiente. Y la producción eficiente para mí nace un poco después de la experiencia de realizar Sander, que fue una producción grande, en pandemia y tener que adaptarla para poder salir airoso, porque si no, claro, caíamos en incumplimiento de contrato y teníamos que devolver el fondo público que nos había financiado. Y claro, Sander para mí fue de las experiencias más hermosas y a la vez dolorosas que me ha tocado en mi carrera, pero sin duda se aprendió un montón. Decía Jesús Quintero Antonio Gala decía en una entrevista que le hace a Jesús Quintero que es en el dolor y en el sufrimiento cuando más aprenden los seres humanos. Entonces, que ahora sí que qué ingrato el que puso esa semilla o esa forma o esa manera de pedagógica, ¿no? Pero bueno. Oye, Enrique, y otra cuestión que aquí se plantea es, obviamente tú piensas en un proyecto, una producción, digamos, tú le tienes una fe o tienes unas ganas tremendas de que suceda, pero por cuestiones ajenas, como lo acabas de comentar hace rato, te ha pasado que tienes que abandonar algún proyecto creativo y darle la vuelta con todas las consecuencias y con todo lo que implica esto, o tú nunca te ha pasado ¿cómo decírtelo? Nunca te ha sucedido precisamente esta situación. Sí, me ha tocado igual enfrentarme a la realidad. O sea, a mí mi productora, que es mi socia,
me acusa de que yo sufro como de optimismo crónico. Y que siempre digo, no, se puede, no, si le podemos encontrar. Y claro, viene de esa noción de que todo se puede arreglar o a todo se le puede encontrar una vuelta. Pero sería una alucinación el decir que no existen obstáculos insalvables. O sea, existen esos obstáculos y de repente uno tiene que tener también esa entereza y esa humildad de decir, ok, se intentó, pero esto llega hasta acá. Y, y por ejemplo, no sé, pues, Sander, no, yo creo que no va a tener una segunda temporada. Porque también se cometieron errores, se pagó el noviciado, como se dice, o de repente otros proyectos que hemos intentado y de repente por políticas públicas no han logrado salir adelante porque no hay acuerdos de coproducción, porque no hay posibilidades y hemos tenido que echar para atrás y dejar en carpeta, como se dice, en un baúl guardadas ciertas ideas que no resultaron. O sea, la productora con la que yo trabajo, Pataca, es, yo diría, el tercer intento mío por tener una compañía productora. Había tenido otros 2 intentos antes que, si bien no se legalizaron en el sistema como ya formal chileno, sí trabajamos en equipo, sí tratamos de funcionar y no resultó por diversas razones. Y claro, ahí hay un proyecto que uno tiene que tener la interés de desarmar y decir, ok, vamos con otro. Okay. Y en esto, digamos, en estos obstáculos que tú mencionas, ya yéndonos a lo específico y más en esto que te dedicas tú, que es el stop motion, ¿cuáles son como estas partes más, te lo digo en el sentido más complejas? ¿El tema económico, alguna limitante técnica, o cuál para ti es la parte que más podría frenar, frenar un proyecto, en este caso de stop motion como los que tú haces? Claro, yo creo que uno de los principales obstáculos siempre igual es el financiamiento. Y es que también el más fácil de apuntar, ese es, porque siempre se trabaja con menos fondos de los que debería valer la obra. Me acuerdo mucho una conversación que tuve una vez con un productor en una serie en la que estuve trabajando como director de capítulo, donde yo le decía que si los artistas con los que trabajábamos hacían solamente y estrictamente lo que decía su contrato, esta producción no se podía hacer. Sí. Necesitábamos más compromiso, necesitábamos mantener a la gente feliz, porque así estaban comprometidas y así entregaban un poco más por un amor al proyecto. Y yo creo que ahí me salto yo creo que es el factor más difícil, pero no porque sea un factor negativo, que necesariamente, sino porque es el factor más difícil de equilibrar, que es el cuidar el factor humano. Porque finalmente somos una maquinaria intrínsecamente humana en una producción audiovisual y específicamente en una producción de stop motion. Funciona con sensibilidades, con una estabilidad emocional, porque al final uno puede adaptarse a distintos presupuestos, uno puede adaptarse a la dificultad económica, puede repensar la idea, puede encontrar nuevos materiales, nuevas soluciones creativas, pero si uno no cuida la estabilidad y lo que yo llamaría la sustentabilidad emocional de una producción, esa producción está condenada, sí o sí, de una u otra forma. Y esto que mencionas, digo, creo que si bien lo estamos viendo desde un plano artístico o desde el arte, porque lo que tú haces es arte, ¿no? Eres un artista, hay que decirlo. En el tema, por ejemplo, en el tema y en contexto universitario y en el contexto social en el que vivimos, ¿no? Bajo el sistema o el modelo económico que tenemos, llámese como se llame, ¿no? Sin caer en clichés, un tanto esta parte, este factor que tú acabas de mencionar es completamente sustituible, ¿verdad? O sea, sí, el humano, es decir, si nos vamos, por ejemplo, a los procesos burocráticos o a los abriles, etcétera, es decir, tú mencionas, tengo que cuidar a un equipo porque sin ellos no sale adelante algo, pero en otros aspectos vemos, lo digo ya en un sentido, tú como maestro, como profesor universitario y también, pues, obviamente, como ciudadano de Chile, etcétera, y también que compartimos, como decía Alejandra Reyes hace rato, las venas abiertas también las tenemos nosotros, los mexicanos, igual que los chilenos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tanto tú consideras
en tu industria, no yéndonos a la, ¿cómo se llama? A la industria fabril o la que fuera, qué tanto, por ejemplo, el recurso humano o las nuevas generaciones tienen este tacto y este cuidado precisamente del acercamiento con el otro, del reconocimiento en el otro, ¿no? De esto que decía Levinas, ¿no? De contemplar el rostro de los otros para encontrarnos ahí, etcétera. ¿Qué tanto tú lo ves, por ejemplo, con tus alumnos? ¿Qué tanto lo has visto incluso aquí en la universidad? Que en esta generación. Sí, claro, claro, claro. Creo que es una generación de paradojas, porque en ese sentido, claro, uno los ve muy conectados al celular, muy conectados a redes sociales. Les dificulta de repente el cara a cara y el mirar a los ojos, porque también se sienten muy vulnerables. Y creo que eso también habla de una conciencia de esa vulnerabilidad, como una sensibilidad que no es necesariamente mala, pero que sí está teniendo una especial atención de cómo me cuido yo, de tengo derecho a mi espacio y a mi privacidad y a que nadie me hable si yo no quiero que me hablen. Y eso, por eso le digo paradoja, porque tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas en el sentido de que son conscientes de la importancia de su autocuidado y de las sensibilidades de otros. Mala en el sentido de que eso puede de alguna forma llevar incluso a aislarse por miedo a que alguien transgreda esa confianza y esa vulnerabilidad. Me ha tocado ver de todo y me ha tocado trabajar eso. Como profesor me toca mucho el hacer trabajos en grupo. Y bueno, yo tengo una clase en Chile que es producción, se llama Proyecto Stop Motion, donde los alumnos en un semestre llegan con un guión, en grupos como de A5, de A4, llegan con un guión, lo pasan a Storyboard y hacen materiales de preproducción que son la planificación, cronograma, Storyboard, etc. Hacen todo el desarrollo de arte, que es la construcción de maquetas, construcción de personajes, hacen rodaje, postproducción y terminan el semestre estrenando. Entonces es un nivel de presión sumamente fuerte y se ve mucho esa vulnerabilidad. Y uno ve como los grupos que salen adelante son los que finalmente se pueden mirar a los ojos y reconocer que están trabajando con seres humanos y que logran mantener esa estabilidad emocional, esa sustentabilidad emocional a través de su proceso, que los ayuda a superar obstáculos finalmente. Y los grupos que finalmente no se miran a la cara, que no logran comunicarse, son los que finalmente terminan tropezando y que necesitan más ayuda y muchas veces tampoco lo logran. Entonces me ha tocado ver ambas caras de la moneda y me ha tocado ver tanto historias de superación de esos obstáculos como historias donde simplemente no se logró y tal vez hay un trabajo más interno de esas personas que no lo van a lograr igual en la sala de clase, y ya tiene que ver con un proceso más personal como de madurez, porque igual son jóvenes, o sea, como que hubo una dilatación de la adolescencia un poco, sí, a los 20 y de repente uno los encuentra más chicos, pero puede ser también mi percepción que ya soy de otra generación. O sea, yo tengo 37 y veo estos cabros de 17, 18 años y de repente veo niños. Entonces también creo que... Pero yo creo que ellos me ven y me ven un viejo. Entonces, claro, todo es percepción. Claro, puede ser. Por mucho que uno quiera hacerse el joven y, yo conozco el meme. Pero claro, ya hay una distancia que uno trata de salvar solamente con el reconocimiento mutuo. Pero sí es complejo ver ese paradigma y trabajar alrededor de él para ayudar finalmente a la madurez, porque al final eso es la... Es lo que creo que esa parte apuntaba hacia allá, ¿no? Debería apuntar hacia allá, es decir, esto que mencionas aparte no es una percepción, ya está documentado, ¿no? Por tipos como Lipovetsky, como Jan Ziegler y otros más que se han metido como a este tema, a este fenómeno, ¿no? Incluso dicen que hoy hay países donde se estudian más posgrados precisamente por el apego que se tiene a la familia, a la casa, entonces, y también las ganas de no ir a trabajar, ¿no? Entonces se buscan más becas, etcétera, entonces evitando precisamente ya
estas responsabilidades de la vida adulta, ¿no? Entre otras cosas, incluso habla de gustos que antes pues no han, y como dices tú, tiene sus matices y tampoco se puede condenar, ¿no? Entonces creo que esa parte también libera otros aspectos que estaban estigmatizados en el pasado y que bueno. Muy bien, Enrique, hemos llegado a nuestro medio tiempo, ¿sí? Medio tiempo del partido y vamos a continuar. Estamos con el maestro Enrique Ortega, él viene de Chile, y nos acompaña en este verano global de la Universidad de Valle de Temajac, es invitado especial de este verano global. Y bueno, pues estamos en Expresión Univa, continuamos en un momento. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Expresión Univa. Y bueno, pues con el gusto de estar charlando con Quique Ortega, que nos acompaña, que es invitado del verano global de la Universidad de Valle de Temajac, y que bueno, hemos estado en el bloque platicando un poco sobre cómo ha sido el proceso creativo, qué dificultades se tienen a la hora de llevar a cabo una producción, etcétera, etcétera. Y bueno, me gustaría, aunque no está aquí en el guión, ¿no? Pero ahorita que estamos en confianza, me gustaría preguntarte cómo es, cómo nacen las ideas que tú llevas a cabo o que tú realizas en tus producciones. O sea, hace rato hablabas de una colectividad, ¿sí? Y mi pregunta tiene que ver sobre si esas ideas surgen en ti y se llevan o se transmiten o se comunican al equipo, o es digamos una lluvia de ideas. O sea, ¿cuál es el proceso creativo que tienes tú y tu equipo? Te lo pregunto porque en alguna ocasión se agarraron del chongo, que aquí en México el chongo es lo que son mujeres, ¿no? Y atrás, cuando andan un poco desquaceradas, y dice, se agarraron del chongo, que se llama director regiomontano, Guillermo Reagas, de aquí de Guadalajara, Carlos Regadas. Se agarraron ahí en Cannes, se dieron un cierre porque los dos fueron premiados por cortometrajes precisamente. Pero mientras Arriaga decía que el cine es un proceso colectivo, que todos tienen un valor importante, cada pieza, cada persona tiene un valor importante dentro de la producción, Regadas decía, no, el cine es como una composición musical en la que hay un director de orquesta y los demás solamente siguen la partitura. En estas analogías o en estas cuestiones, ¿tú cómo creas tus ideas o cómo se crean tus producciones? ¿De dónde surge la inspiración, etcétera? Mira, con el riesgo de sonar tibio o sonar amarillo, yo me ubicaría un poco en el centro. Creo que hay un equilibrio. Hay una visión personal en la dirección, que es mi labor principal, que de repente nace del guión de otra persona, o de una inspiración de otra persona, o una idea de otra persona, y te dicen, ya, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, un cuento? Llega un cuento a mí y yo digo, esto yo lo leo, luego cierro mis ojos y me lo imagino de esta manera. Y ok, decidimos cuál va a ser la dirección que vamos a seguir, la dirección. Y tengo una visión. Yo sé cómo suena, yo sé cómo se ve, yo sé qué colores tiene, yo sé el ritmo que tiene, bla, 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 bla. Y con eso yo lo bajo a mi equipo y se lo comunico. Le digo, ya, yo me imagino, y voy con el departamento de arte. Le digo, yo me imagino esto que se ve de esta manera. Ya, ok, y yo se lo transmito de la mejor forma posible, y ellos, viendo el mensaje que yo le estoy transmitiendo, se lo imaginan de otra forma, o de repente similar, pero en su propia interpretación, con su propia influencia, con sus propias referencias. Ellos me plantean una propuesta.
y yo me voy a encontrar con algo que es, de todas maneras, es distinto a lo que yo me imaginé. Que puede tener ciertos elementos y depende de cómo yo lo comuniqué también. Y yo creo que hay un valor en esa diferencia. Y yo creo que ese es el valor del trabajo colectivo, de cómo son de una interpretación inicial, que es la de dirección, salen 1.000.000 de interpretaciones distintas desde el departamento de arte, de cómo se ve, del departamento de sonido, cómo suena, cómo se escucha, y del departamento, por ejemplo, incluso hasta el animador, o el actor, en otro sentido, incluso el intérprete de las voces, que a su vez también interpreta de otra manera la noción que yo le estoy transmitiendo. Y yo como director encuentro que mi labor no es, como se dice, pasar máquina, como golpear la mesa y aplanar todo para que se adapte a mi visión, sino lograr que esas visiones tan diferentes apunten a la misma idea, al mismo punto de vista que yo estaba planteando en un inicio. Entonces muchas veces me topo con que yo me imaginé esta secuencia o esta escenografía de esta manera, y me encuentro con que veo la propuesta de la directora de arte. Ella se lo imaginó mejor todavía. Llega porque tiene especialidades, tiene más herramientas que yo de repente para proponer. Entonces, claro, en esas dos posiciones que pueden sonar tan contrarias, yo sé que hay un equilibrio y yo trato de apuntar ese equilibrio, porque también encuentro, y también puede ser, esta es mi noción muy personal de cómo a mí me gusta trabajar, encuentro que la responsabilidad de decir, no, mi visión es lo principal, tenemos que seguirla a rajatabla, y si yo no logro comunicarlo, tenemos que hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Creo que eso es un desgaste tanto para el equipo como para quien esté dirigiendo. Como que es demasiada responsabilidad porque son demasiadas aristas. Hay personas que lo logran, y bien, excelente, pero no es una metodología que a mí me acomode. A mí me gusta mucho incluso sorprenderme con la interpretación de mis pares. En ese sentido, a mí me gusta mucho una analogía que una vez escuché de cómo se organizaban los barcos piratas. Los barcos piratas, en la época dorada de los piratas, así 1710, 1720, se organizaban de una manera muy especial, donde que de hecho fueron las primeras democracias reales, así, donde de igualdad de condiciones. Y ahí terminaron. Ahí, claro, sí. De hecho, tenían seguro social, tenían, ¿cómo se llama?, pensiones también, y se organizaban de tal manera que existía como un equilibrio de poder. Existía el capitán, que era el que tenía la visión, que decía, ya, quiero que vayamos a tal isla. Estaba el navegante, por otro lado, que era el que decía cómo llegamos a esa isla, y estaba el representante de la tripulación. Dos poderes podían derrocar al primero, pero funcionaban como una triada incluso, en concordancia, en concierto, en ese sentido, como que creo que una producción sustentable, como si hablábamos de la sustentabilidad de esos proyectos creativos, funciona con esa armonía, porque si no el desgaste es demasiado grande. Y me ha tocado ver proyectos maravillosos que salen a la luz, pero que para mí no tienen sentido en cuanto a que fue en desmedro de sus equipos, por ejemplo. Y creo que esa libertad creativa de las diferentes partes, permitirles también su expresión creativa, ayuda a que una producción sea más saludable. Fíjate qué interesante ahora sí, pues este dato histórico, porque pues sucedió, ¿no? No es una invención, no es una ficción. Y efectivamente creo que el éxito de muchísimas empresas, y me refiero a empresas en el sentido general de la palabra, triunfan precisamente por estas colaboraciones, estas flexibilidades, ¿no? Y también un poco por estas ablandaduras del ego, ¿no? Porque el ego luego... El ego tira. Sí, te tira para abajo, a veces en lugar de para arriba, y es curioso, lo vemos en muchas partes, que no permite precisamente generar cambios en los procesos y en las formas en las que se hacen las cosas para realmente tener beneficios, ¿no? O otra clase de beneficios. Entonces,
si tú estás repitiendo lo mismo, estás condenado a tener los mismos resultados, ¿no? Ya lo decía Einstein por ahí, ¿no? Creo. Entonces, esta parte me parece muy interesante. Creo que para los estudiantes que nos están viendo, que nos están escuchando, es algo que deben de alguna manera también asimilar y darse cuenta que cualquier humano está a expensas de algo más grande que es la vida y algo más grande que es el destino, ¿no? Por eso los griegos respetaban tanto al fatum, ¿no? Como le llamaban ellos. Oye, Quique, yéndonos a otro aspecto, más que vienes de una tierra de un lugar del continente pues que tiene una historia no tan lejana, ¿no? Una historia de represión, una historia en la que no la tuvieron tan fácil como nosotros, pues aunque aquí hablemos de una dictadura perfecta como Mayo Vargas Llosa alguna vez la catalogó, pero en caso ustedes tuvieron una dictadura real, tuvieron durante muchos años un sistema totalitario, y bueno, ahora ya digamos, ya hay generaciones que han nacido fuera de eso, pero desde luego me imagino existen rescoldos, ¿no? Me imagino existen todavía cimentaciones, ¿no? O a lo mejor ruinas, ¿no? De ese proceso histórico. Yo siempre he admirado muchísimo a la poca gente que he conocido de Chile. He admirado mucho como su conciencia social. O sea, esta sensibilidad ante lo social está bien marcada en ustedes los chilenos. O sea, yo con quien he platicado, o sea, siempre sale el tema pues de la política, del tema de lo económico, de cómo ven la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, tú como docente, que a lo mejor esto ya en un argot educativo le podríamos hacer ya como un contenido transversal, ¿no? Una enseñanza transversal. Tú como docente, ¿cómo transmites, por ejemplo, a tus alumnos la conciencia más allá de una ideología? Que atención, no se trata de crear una ideología, porque una ideología al final de cuentas termina esclavizando la mente de las personas, ¿no? Viendo los dogmáticos. No. Entonces, no, yo me refiero a generarles una sensibilidad, o cómo transmites esto, o es algo que a ti no te interesa y tú simplemente te dedicas a una parte técnica, práctica, pragmática totalmente, o tú de alguna u otra manera también le aprietas las tuercas y los tornillos a estos muchachos en el sentido de generar, de atender aquello que también les sucede, porque una decisión política en el Senado o en la Cámara de Diputados o como sea, le afecta a todos, ¿no? Hasta a los gatos. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo transmites? O si eres eres del parecer que la docencia también tiene que ser una docencia un tanto arremangada, en el sentido de decirle a los estudiantes, oigan, volteen a ver su entorno, ustedes no son un planeta orbitando solo, aislado, ustedes viven por los demás y viven en una sociedad que tiene estos problemas, que tiene esta situación, y porque a lo mejor tú en tu burbuja, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Vas de la escuela, van de la escuela a la casa en coche, ¿no? Dicen, y luego de la casa al aeropuerto, luego del aeropuerto a París, del aeropuerto a Nueva York, y nunca conocen realmente su ciudad, porque se están simplemente yéndose a los mismos lugares, a la plaza comercial, a la escuela, a la casa, así, y no hay un conocimiento y no se enteran de nada, pareciera que no se enteran de nada. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo te metes en este tema, pues, con los alumnos? ¿Sí lo haces, no lo haces? Sí lo hago, creo que es fundamental. Más allá, o sea, porque es difícil creo que es imposible que cualquier organización humana, por grande o pequeña, no trate un poco la política. Cualquier quehacer humano que involucre más de 2 o 3 personas ya involucra una micropolítica, y como son grupos con los que yo trabajo generalmente, que tienen que pasar por un proceso difícil, de estrés, de alta vulnerabilidad, como lo es plasmar sus ideas o tomar decisiones creativas y generar una obra, pasar el proceso creativo por la presión de lo concreto, termina teniendo repercusiones políticas de una u otra forma, que
De todas maneras, yo las enfoco en la empatía. Reconózcanse ustedes, reconozcan a sus compañeros, mírense, vean lo que está pasando por la mente del otro, traten de entenderse. Y creo que es fundamental, o sea, especialmente en estos procesos creativos donde la emocionalidad tiene un papel protagónico, o sea, ¿quién nos hace sentir lo que estamos haciendo? Y de hecho a los alumnos allá, o sea, no lo he hecho acá en la unidad, y en cursos más cortos no lo hago porque no alcanza el tiempo, pero los alumnos del curso que tengo allá en Santiago, les hago ese ejercicio de que se evalúen entre ellos y que conversen y que hablen y que me expliquen sus opiniones y por qué les molesta esto, por qué la otra persona está actuando así, que se expresen. Se les pregunto a cada rato porque al final les hablo mucho de la emocionalidad detrás de una producción, porque lo técnico sí o sí lo van a encontrar. O sea, estamos en una época donde hay tutoriales para todo. Entonces, material que busquen lo van a encontrar, elemento técnico que busquen lo van a encontrar, respuesta que busquen la van a encontrar, pero los procesos emocionales detrás de una producción solamente los da la experiencia. Y la experiencia solamente se enriquece cuando se comparte con la experiencia de otros. Entonces los obligo a hablar de su proceso, los obligo a hablar de sus decisiones, más allá de lo técnico. Y creo que eso también es un deber de la enseñanza y de la pedagogía. Hacer a los alumnos reflexionar sobre su quehacer y prestar atención. Entonces yo les pongo, de hecho, tú que has citado muchos poetas, yo voy a citar otro, John Donne, que tiene este poema muy lindo que dice que ninguna persona es una isla, que el dolor de todos me afecta y que nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque doblan por ti. Entonces, y esa es una cita que yo les pongo en su evaluación cruzada para que sepan que están trabajando en un colectivo, que no es solamente acerca de ellos, que eso no los hace menos importantes, pero es acerca de todos y de la obra. Y creo que como docentes el potenciar el pensamiento crítico y la atención, independiente de lo que uno esté enseñando, es fundamental. Así que sí, yo lo trabajo. Y de eso desprende después el pensamiento político y la reflexión política. Sí, decía ahorita que mencionas esto, voy a estar a otro latinoamericano. Decía Cortázar que el artista que el artista, obviamente lo hablaban un poco en un sentido del deber ser, ¿no? Decía que el artista pasa por una etapa metafísica, una etapa existencial o estética, y termina en una etapa política, ¿no? Entonces que termina comprometiéndose de alguna u otra manera en lo que él va a llamar precisamente pues, la lucha de poder, porque al final de cuentas la lucha de poderes. Y eso te lo pregunto porque luego me da la impresión, he tenido como esta sensación de que la universidad de pronto, o las universidades a veces prefieren mantenerse al margen, ¿no? de ciertas situaciones o ciertas realidades, pues, ¿no? En caso de México, pues, pero hemos visto, o sea, tenemos una realidad tremendamente brutal aquí en este país. Me imagino ya te enteraste en lo que estuviste acá. Y de pronto ves una cierta indiferencia, ¿no? O esta parte ya nos acostumbramos, ya es tan cotidiano que ya no nos sorprende, ¿no? El grado del nivel y la creatividad con la que a veces suceden las tragedias ya es como, nos parece como una buena puntada a veces del destino, pero es todo lo contrario. Claro. Entonces, y creo que también hay una actitud de evasión siempre, ¿no? Mejor me voy al entretenimiento, preferible meterme un poco acá. Y a veces, como dices tú, todo depende, yo creo que de un equilibrio en ese sentido. Y un poco a un lado de esta pregunta, ¿cuál crees que tú consideras que es el rol, por ejemplo? Ya vimos el rol del docente, dices, yo sí lo hago, ¿no? Yo sí me meto, yo sí les propongo que miren a los otros, y que también miren su entorno. Y como institución, una universidad, ya en el rol de la universidad dentro de una sociedad, porque tampoco están en el desierto, aisladas allá, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál consideras tú que debe ser el rol ante una crisis social o ante un conflicto social? Digo, tú platicábamos antes de tras bambalinas, ¿no? Platicábamos de Camila Vallejo, ¿no? De las manifestaciones estudiantiles en el 2011, 12 por ahí,
que bueno, quienes las seguimos de cerca, nos dimos cuenta que estuvo bravo el momento histórico para ustedes, los chilenos, y para la comunidad estudiantil. Hubo mucha represión y muchas otras cosas, pero a lo que voy con esto es ¿qué tanto, por ejemplo, las universidades deben tener un papel más activo o un rol propositivo? Tú que es no activo en el sentido de generar acciones concretas, sí a lo mejor más propositivo. Creo que de todas maneras el rol de las universidades es no ser ajenas. Tal vez no así de llegar y como institución colgar un lienzo, a menos de, claro, hay situaciones extremas, donde se tienen que condenar ciertas cosas, pero creo que el rol principal de la universidad es dar herramientas y abrir espacios de reflexión. Es decir, que se puedan encontrar distintas opiniones y lograr conversación. Es decir, que se encuentren los distintos lados, se hable de los temas, porque esa es la única manera de finalmente ver al otro. Porque también, y dentro de mi posición personal, como que a mí me cuesta creer como en la maldad así, esa maldad negra del cine o de la fantasía, al que es malo porque es malo. Yo creo que siempre la maldad tiene que ver con ignorancia o con miedo. Como que de ahí nacen las decisiones que nosotros podemos tildar de malignas. ¿Por qué existe el egoísmo? Por miedo. ¿Sí? Por miedo a no tener, por ejemplo. O de sentirse autorizado para ser cruel, por ejemplo. Por miedo a que alguien sea cruel conmigo. Porque si yo no estoy en el poder, alguien va a ponerme el pie encima. Y creo que la forma de subsanar ese tipo de situaciones es con conversación, a través del conocimiento del otro, de reconocer a otro ser humano. Y creo que la universidad es un gran espacio para eso, porque debería ser un lugar de conocimiento. No me gustan las universidades que limitan esos espacios o que limitan el acceso al conocimiento por miedo, precisamente, a las puertas que puede abrir. Porque creo que abrir esas puertas de repente puede llevar a conversaciones que pueden ser incómodas, pero que finalmente van a llegar al reconocimiento de qué es lo que llama la atención de esto, por qué está en ese lugar, por qué genera tanto revuelo, por qué nos genera estas reacciones. Sí, la razón de la universidad como institución de educación es generar pensamiento crítico, generar reflexión, y para eso se necesitan encontrar ideas. Así que ese rol es el que yo creo que debería potenciarse siempre. Sí, claro, el papel activo, ¿no? Y aparte son foros, yo a veces pienso, si no es ahí, ¿dónde? Sí, o sea, ¿dónde va a ser? ¿En medio de un partido de fútbol? ¿O durante la transmisión de un Super Bowl? ¿O durante la transmisión dónde va a ser eso? Que ¿dónde está el objetivo de? El objetivo de hacerlo en cualquier otra instancia puede ser distinto, puede ser hasta comercial, que puede ser acaparar miradas por otra razón. En cambio, en la universidad el objetivo es conocimiento, es intercambio de ideas. Y dentro de ese conocimiento está el reconocimiento y la empatía. Entonces, yo ya creo, más allá de si se debería o no, creo que es un deber que las universidades permitan ese tipo de diálogos. Sí, claro, y que permitan de la posibilidad de que muchos que miran distinto el mundo puedan hablar sobre esa mirada que ellos poseen acerca del mundo, ¿no? Creo que esa es la parte de lo que dices tú, es autorizar esta diversidad. Y con respeto y con responsabilidad también. Como haciéndose cargo también de las declaraciones, no es como que, no me acuerdo quién es el que decía que la libertad conlleva toda esta... Bueno, Camus decía que el primer significado de libertad es la responsabilidad, ¿no? Y el compromiso con el otro, no sé qué sé. Que entonces, absolutamente, como que con esa libertad de expresión, porque también se habla mucho de la libertad de expresión para de repente justificar ciertos discursos que son De odio. sumamente oscuros, sumamente de odio. Y claro, no existe la libertad de expresión, no tiene sentido si no es con responsabilidad por las consecuencias que tiene el mensaje que uno pueda dar. Y el reconocimiento de esa consecuencia. Y para ese reconocimiento se necesita esa conexión y ese eco, tener a alguien enfrente con quien discutir las ideas. Pues hemos terminado nuestro temario de cuestionamientos, Quique. La verdad que me da mucho gusto haberte conocido en primer lugar. Qué gusto, y la verdad uno aprecia
precisamente que una institución, una universidad o un rol o un trabajo nos dé la posibilidad de acercarnos a personas que en la vida nos pudiéramos haber topado, ¿no? Y haber conocido y espero volverte a ver acá en Guadalajara algún día. Sí, te agradezco mucho de antemano el diálogo, el previo y este diálogo, me da mucho gusto y mucho orgullo tener la posibilidad de estar sentado en este lugar y compartir con alguien que aquí, aunque no les guste o no lo practiques mucho, somos latinoamericanos. Desde el Bravo a la Patagonia, nomás que aquí, aquí se sienten más norteamericanos, o francés o de otro lado, pero somos latinoamericanos. Sí, sin duda. Tenemos más similitudes que diferencias. Claro, entonces en esta utopía que no deberíamos dejar nunca de soñar, que es la unidad de un pueblo tan grande y tan fastuoso. El sueño bolivariano. El sueño bolivariano, que es la América Latina unida, pero unida sin prejuicios, sin ningún tipo de sentimiento de superioridad o de inferioridad ni nada. Creo que esa parte es la que me gusta, pues, escuchar que sí seguimos creyendo, ¿no? En esto. Yo en ese sentido le rescato mucho que en especial en las artes y particularmente en el arte, en el área que me toca, en la animación, se siente ese sueño bolivariano. Se sienten todos hermanos, siempre que nos encontramos afuera, nos abrazamos. Siempre escucho, y de hecho lo más divertido, siempre escucho en instancias internacionales que mexicanos y chilenos se juntan. Sí. Y siempre están compartiendo, y siempre se llaman, y siempre se vuelven amigos. Si Copiapó le mandó dinero a Juárez para sacar a los franceses, imagínate, un pueblo de mineros en Chile juntó los suficientes recursos para mandarle a Benito Juárez dinero para que pudiera seguir combatiendo a los franceses, imagínate. Hay hermandad, sin duda. Sí, pues muchas gracias, Enrique Orlega, un gustazo. Ojalá te la hayas pasado muy bien en este verano global. Total. La verdad que te hayas pasado fabuloso aquí en Guadalajara y lo poco que a lo mejor pudiste conocer el exterior. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a mis compañeros de viaje, ¿no? A mis compañeros de programa de Expresión Univa, a Alejandra Reyes, a mi queridísima Alejandra Reyes, que todavía le tiene fe a los gatos de baldío, según tengo entendido, a Tania Costa, que bueno, acá parece que se ha vuelto como la Dewey Hauser de la animación y de la edición, etcétera. A Paulina, un agradecimiento a Paulina Oliverio también, porque pues también ahí anda moviendo la producción, ¿no? Ella fue la culpable de que estuviéramos aquí en este lugar tan original, ¿no? Tan impecable, que es tan sui generis, que es Sin Etiqueta. Gracias a Sin Etiqueta que nos abrieron sus puertas, y ahora sí que una hospitalidad bárbara, ¿no? La que nos dieron aquí, y muchas gracias Sin Etiqueta. Vengan, aquí está en Pasos del Sol, para los que viven por aquí, por la zona, pues cáiganle, aquí tendrán un rato muy ameno y muy agradable. Y pues bueno, agradecer a todos los que nos ven, nos escuchan, agradecer desde luego a nuestra casa, a nuestra alma mater, perdón, a la Universidad del Valle de Temajac, que nos da también la oportunidad de generar este tipo de contenido. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Mandamos desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México, un saludo a toda la gente de Santiago, a toda la gente de la Universidad de Santo Tomás y de la Universidad de Diego Portales. Un saludote a todos, ojalá algún día vengan para acá, nos gustaría conocerlos, y yo sé que a ustedes les gustaría conocer acá esta ciudad tan maravillosa. Y que pues, un gustazo, carijo. Gracias, pues, bien, y buen viaje de regreso. Muchas gracias. Hasta la próxima.